Toma y lee, en la canción que escuchó San Agustín. La canción que llevó a San Agustín a tomar el libro de las Sagradas Escrituras, concretamente el pasaje de Romanos 13, donde se le invitaba o se nos invita a toda persona a andar según la voluntad de Dios. Toma y lee. Un saludo, queridos hermanos, de nuevo en los estudios de la Radio Santa Mónica que siempre nos acogen. Y de nuevo, Fray Manuel, un programa nuevo, como habéis escuchado la música que presenta el programa, un programa llamado Toma y lee. También este programa está basado más o menos, por lo menos el nombre del programa, en la vida de San Agustín. Porque fue, y ahora lo leeremos más detenidamente, escuchando esta canción, parecida, claro está, porque esta la editó nuestro hermano Fray José Manuel Durán, un fraile agustino recoleto, que es cantautor, pero inspirada en lo que pasó, en los hechos verídicos que transcurrieron para que el paso de la conversión de San Agustín se iniciase y fuese decisivo. Entonces, un saludo para todos. Inauguramos este programa de Toma y lee. Y vamos a ver primero la historia en la cual se basa el título de este programa. Se nos dice que es el momento clave de la conversión de San Agustín, donde en profunda angustia escuchó una voz infantil que repetía esta frase: toma y lee, toma y lee, interpretándola San Agustín como un mandato divino para abrir la Sagrada Escritura y leer un pasaje que lo llevaría a abrazar el cristianismo, cambiando radicalmente su vida de placeres y dudas por la fe, según se nos dice, se nos narra, como hemos escuchado en el programa anterior, Tarde te amé, en el libro de las Confesiones. El contexto de San Agustín, ya dijimos que es un brillante retórico, podríamos traducirlo en un brillante abogado, pero atormentado por sus placeres y la búsqueda de la verdad. Se encontraba en un estado de gran conflicto interior, en un jardín de Milán, junto a su gran amigo Alipio. Sus oraciones y luchas internas no lograban liberarlo de sus pasiones y la indecisión sobre su camino espiritual, a pesar de las súplicas y oraciones de su madre Santa Mónica. Mientras estaba absorto en su desesperación, escuchó una voz que le pareció la de un niño o una mujer cantando repetidamente: toma y lee, toma y lee. Entendió esto como una orden de Dios para abrir la Sagrada Escritura que tenía cerca y leer el primer pasaje que encontrara. El pasaje encontrado, hermanos, fue la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14, que decía así: no en comilonas y embriagueces, no en lujurias y desenfrenos, no en contiendas y envidias, sino revestíos del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus deseos. Esta lectura disipó las dudas de San Agustín y lo llenó de una total claridad, confirmando su resolución de abandonar su vida pasada y entregarse a Dios, preparándose así para su bautismo. La voz toma y lee se convirtió en un símbolo de la llamada de Dios a la lectura, a la reflexión y el encuentro personal con la verdad divina
a través de las Sagradas Escrituras, marcando así el inicio de su profunda conversión y transformación espiritual y personal. De ahí, queridos hermanos, viene el título del programa que hoy estamos inaugurando. ¿Y cuál es el sentido? Recordar que en el pasado programa, Tarde te amé, decíamos que el sentido, el objetivo, la finalidad del programa es ver la conversión de nuestro padre San Agustín y tomar ejemplo, imitar el proceso de esa conversión también en nuestra vida. Este programa nuevo, como digo, Toma y Lee, tiene otro objetivo, pero también muy importante. Así como San Agustín escuchó esa canción, tomó la Sagrada Escritura, la abrió así por donde saliera y encontró ese pasaje de la carta a San Pablo a los romanos. También el objetivo de este programa es que nosotros abramos la Biblia y la leamos. Bueno, yo sé que usted tal vez está en el campo. Yo sé que usted tal vez está preparando la comida. Yo sé que usted tal vez está lavando la ropa de sus hijos o de su marido. O bien están en las tareas de las chácaras o de las tierras que tienen en propiedad para su sustento. Entonces, como digo, el objetivo de este programa sería que vamos a ir leyendo la Sagrada Escritura para que usted, hermano, que no tiene tiempo, que está ocupado con su trabajo, con sus actividades cotidianas, pueda escuchar a través de las ondas de la radio Santa Mónica la Sagrada Escritura. Y querido hermano, querida hermana, nos vamos a centrar sobre todo en el Nuevo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento es el testamento de las promesas. Anuncia lo que va a suceder en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, será el cumplimiento de esas promesas anunciadas en todo el Antiguo Testamento. Así que, por en cuanto, nos vamos a centrar en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Iniciamos el segundo bloque, nuevo programa, nuevo objetivo. Nuevo programa, Toma y Lee. Nuevo objetivo, leer conjuntamente la Sagrada Escritura. Y decíamos, al finalizar casi el primer bloque, que nos íbamos a centrar por ahora en los 4 evangelios y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque decíamos que el Antiguo Testamento son las promesas que hace Dios al pueblo de Israel y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas promesas hechas al pueblo de Israel, sin duda centralizadas en la persona, en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir el orden que traen todas las Biblias, es decir, vamos a iniciar leyendo el Evangelio de Marcos, que fue escrito más o menos sobre el año 70 después de Cristo, claro está. Después vamos a continuar con Mateo y Lucas, que son 2 evangelios escritos sobre los años 80, 90, basado en el Evangelio de Marcos y en otras
fuentes. Y por último, el Evangelio de Juan, que fue escrito más o menos aproximadamente durante los años 90 y 100 después de Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito, como bien saben ustedes, por el evangelista San Lucas. Y más o menos es una, como diríamos, una continuación de su evangelio. Pero ya se nos narran los primeros pasos, las primeras dificultades, los primeros problemas, las primeras alegrías de esa comunidad, de esa iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo la noche del Jueves Santo en la Santa Cena. Sin más, entonces vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de San Mateo, de San Mateo, que es el primero que usted tiene en la Sagrada Escritura. Y vamos a hacer una pequeña introducción. Y vamos a decir que San Mateo era un publicano o recaudador de impuestos. Y antes de ser llamado al apostolado, se llamaba Leví. Sentado en su despacho de aduanas, Jesús le dijo: ven y sígueme. Y él le siguió sin vacilar, y luego le dio un convite. Y el Salvador justificó su conducta ante los fariseos y escribas. Lo más importante para nosotros es saber que fue uno de los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús y por tanto testigo ocular de lo que nos refiere en su libro. Este Evangelio de San Mateo ya fue conocido a finales del siglo I y en los comienzos del II en toda la Iglesia. San Jerónimo, doctor de la Iglesia, nos dice que fue escrito en arameo, cuyo original vio él mismo. San Mateo lo escribió sobre el año 50 en que se celebró el Concilio de Jerusalén. Después de la ascensión del Señor, dice San Irineo y Clemente de Alejandría, que predicó en Etiopía, donde fue martirizado. ¿Qué se propuso San Mateo en este evangelio, en su evangelio? Se propuso demostrar que en Jesús se han cumplido los vaticinios, las promesas de los profetas, y que Él, por tanto, es el Mesías prometido y esperado por el pueblo judío durante tantos años y siglos. También es bueno decir, queridos hermanos, es bueno recordar lo que piensa la Iglesia sobre los libros que contiene la Sagrada Escritura. Y ella dice así: la Santa Madre Iglesia ha mantenido con firmeza y máxima constancia que los 4 narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente hasta el día de su ascensión. También nos interesa saber o recordar que toda la Sagrada alguno, y por lo mismo no es una simple literatura, un simple libro desprovisto de sobrenaturalidad, y como si todas las narraciones sobre los milagros fueran mitos y tuviéramos que atenernos al mensaje, como algunos se han atrevido a decir. Y por eso contra ello recordamos las palabras del Concilio Vaticano II. Si alguno dijere que no puede darse ningún milagro y que por ende todas las narraciones sobre ellos aún
hay que relevarlas entre las fábulas o mitos, o que los milagros no pueden nunca ser conocidos con certeza y que con ellos no se prueba legítimamente el origen divino de la religión cristiana. Esa persona que diga eso sea anatema, es decir, esa persona no está en comunión con lo que dice la Iglesia, con lo que expresa la Iglesia. Está fuera de la Iglesia al negar que los libros sagrados, concretamente como estamos hablando en los evangelios, son meras narraciones o fábulas o mitos inventadas. Sea anatema, es decir, sería excomulgado y expulsado fuera de la Iglesia por no comulgar con lo que dice la Santa Madre Iglesia, que está puesta ahí para conducirnos y guiarnos a cada uno de nosotros. Eso es así y no tiene vuelta de hoja. Así que vamos a iniciar ya la lectura del Evangelio de San Mateo. San Mateo, que fue escrito, como hemos dicho, en los años 80 y 90, claro está, después de Cristo. Y que lo que narra se basa también en lo que dice el Evangelio de Marcos. Y es que sucedía, queridos hermanos, que al principio todo lo que hacía o todo lo que decía Jesús era transmitido oralmente, es decir, era transmitido de palabra. Entonces, ya sabemos lo que pasa cuando se transmiten las cosas de palabra. Unos ponen cosas nuevas, otros quitan cosas que ya había. Entonces, por inspiración divina, Dios le sugirió a estas personas, a los evangelistas, que los escribieran, para que así no sufrieran ninguna alteración, ningún cambio, y se mantuvieran siempre igual, sin quitar ni añadir nada nuevo a esos escritos, que repetimos, inspirados por Dios. Es verdad que los escribieron hombres como usted, como yo, personas, pero inspirados por Dios. Podemos decir que los evangelistas son los escritores de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y además ellos fueron testigos, testimonias vivas de lo que realmente pasó allá con Jesús. Todo lo que dijo, todo lo que hizo, ellos lo vieron con sus propios ojos. Y, como dirá San Juan, ya lo veremos al final de su Evangelio, quiero recordar, dice que todo lo que ha sido recogido en su Evangelio es para que nosotros creamos. Es decir, no hay que entender la Sagrada Escritura como si fuera una película o un reportaje. Es un libro sagrado, es un libro religioso que pretende, sobre todo, llevarnos y aumentar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra y en la Iglesia que Él mismo instituyó, como hemos dicho, el Jueves Santo. Vamos entonces a comenzar la lectura del Evangelio de San Mateo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti,
Señor. Y así se inicia el Evangelio de nuestro hermano San Mateo. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés engendró a Herrón. Herrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahat a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asad. Asad engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Ocías. Ocías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquim. Eliaquim engendró a Azor. Azor engendró a Sadot. Sadot engendró a Aquim. Aquim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Pues así fue la descendencia, queridos hermanos, y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, según nos lo narra el evangelista San Mateo. Vamos a continuar y vamos a leer el capítulo 2. No sé si hemos dicho que este evangelio de San Mateo tiene hasta 28 capítulos. 28 capítulos. Iniciamos el capítulo 2. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea,
En tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguar cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y huye a Egipto. Eso es lo que nos dice este capítulo 2 del Evangelio de San Mateo. Y vamos a continuar, porque el ángel del Señor le dijo a los magos que no volvieran a Herodes. Vamos a ver entonces cómo continúa la historia, porque como siempre la Sagrada Escritura es muy interesante, siempre muy interesante. Al ver la estrella se alegraron muchísimo, hemos dicho, y llegando a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra. Avisados en sueños de no volver a Herodes, se volvieron por otro camino a su tierra. Luego que marcharon, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y marchó a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, viendo que había sido burlado por los magos, se encolerizó sobremanera y mandó matar a todos los niños que había en Belén, y en sus términos de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande, Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Muerto Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre
y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que querían quitar la vida al niño. Se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y partió para la tierra de Israel. Mas oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, temió llegarse allá, pero avisado en sueños se retiró a la parte de Galilea y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que estaba dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. Ya en el último bloque del programa de hoy, un programa que estamos inaugurando, el cual lleva el nombre de Toma y Lee, y que tiene como objetivo y como finalidad, como tantas veces diremos a lo largo del programa, que usted que está trabajando, que está ocupado, que no tiene tiempo, que llega cansado a casa y no tiene ganas prácticamente de nada, usted pueda escuchar lo que nos dice Jesús, lo que nos dice Dios en la Sagrada Escritura. Y hemos comenzado por el Evangelio de San Mateo. Hemos visto cómo el origen, en el primer capítulo, el origen humano, por decirlo de alguna manera, de nuestro Señor Jesucristo, la descendencia, ¿no? De dónde viene la raíz de Jesucristo, ¿no? De dónde viene, quiero decir, los parientes anteriores a José, su padre, aquí en la tierra, ¿no? Y todo, como hemos repetido varias veces en el propio Evangelio, para que se cumplan las Escrituras, para que se cumpla lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Hemos dicho también en la presentación del programa que el Antiguo Testamento es cuando Dios lanza sus promesas al pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento es cuando esas promesas se cumplen en ese pueblo de Israel, cuando llega el Mesías, cuando llega nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ir avanzando. También hemos dicho que este Evangelio de San Mateo tiene 28 capítulos. Y vamos a inicio ya lectura al capítulo 3. Y dice así San Mateo en este capítulo 3. Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea predicando: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: voz del que grita en el desierto, preparar el camino del Señor, allanar sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dar el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham. Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Así termina, queridos hermanos, este capítulo 3. Damos ya sin más comentario, pero porque creo que está bien claro, bien explicado lo que nos ha dicho San Mateo. Iniciamos el capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles». El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Paseando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó.
y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Así termina este capítulo 4 que ya vemos en acción, cumpliendo su misión a nuestro Señor Jesucristo. Habéis oído que ya llamó a sus primeros 4 discípulos, todos pescadores. Unos estaban pescando y otros estaban remendando, arreglando las redes con su padre, y solamente al oír la palabra de Jesús, a la invitación, venid y seguidme, ellos lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Vamos a iniciar el capítulo 5 con el que vamos a cerrar este programa inicial de hoy. Al ver Jesús al gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemí, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate sea reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo:
no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero a la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo, el que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea así o no, lo que pasa de ahí viene del maligno. Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te quiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y rezar por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aquí termina el capítulo 4 de este Evangelio de San Mateo. Y aquí termina también este primer programa. Espero que os haya agradado y gustado la idea de poder escuchar los Evangelios y también el libro de los Hechos de los Apóstoles a través de esa radio que sintoniza siempre Radio Santa Mónica para poder estar en comunión con Dios. Así que un abrazo y mi bendición. Toma y lee. En la canción que escuchó San Agustín. La canción que llevó a San Agustín a tomar el libro de las Sagradas Escrituras, concretamente el pasaje de Romanos 13, donde se le invitaba o se nos invita a toda persona a andar según la voluntad de Dios. Toma y lee. Jesús.